Ah, no, pero sí. Ah, bueno. Oye, ay, qué lindo. Estamos checando el último detalle del audio. Bueno, buenas noches. Vamos a dar iniciada la sesión de julio del Colegio de Ortopedia y Traumatología de San Luis Potosí. En esta ocasión vamos a tener de manera virtual al doctor Luis Carlos Blanco Ochoa. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara con especialidad en traumatología y ortopedia en el Hospital IMSS de Puebla y alta especialidad en cirugía de pie y tobillo en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Además cuenta con fellowship en Nuestra Señora de Reimi y Unidad Médica Tres Torres en Barcelona, España, y maestría en ortopodología y podología deportiva, avalado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es el director médico de la Clínica Integral de Pie y Tobillo en la Unidad Médica del Monte Santo en Guadalajara, Jalisco, y nos va a presentar el tema de infecciones en pie y tobillo en el postoperatorio. ¿Sí? Los dejo con el doctor Luis. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno, de antemano, muchas gracias por la invitación, doctor. Para mí es un honor que me hayan tenido en cuenta para esta sesión. Discúlpeme que no pudo ser de forma presencial, pero al menos por este medio podemos estar compartiendo. Muchas gracias nuevamente a su colegio y a usted por la invitación. Voy a compartir pantalla. Y como se comentaba hace un momento, pues vamos a hablar de un tema que a poco nos gusta tratar, a poco nos gusta hablar o incluso tocar incluso ciertos temas, ¿no? A manera de casos clínicos y de una revisión voy a hablar un poquito de diferentes situaciones en las cuales se puede presentar una infección de pie y tobillo. Eh, Sabemos que el pie y tobillo es un área en la medicina donde pues todos creemos que la hacemos o creemos que la hacemos bien hasta que nos damos cuenta que algo falla, ¿no? Vamos a hablar de este tema, sobre todo en las situaciones del posoperatorio y cómo poder evitarlas en base a una investigación que hice reciente de los artículos más recientes. No tengo ningún conflicto de intereses, van a notar algunas marcas durante la cirugía, pero ninguna es conflicto de interés, son marcas con las que resolví los casos que les voy a presentar próximamente. Hablando específicamente de las infecciones de pie y tobillo, diferentes autores reportan desde una incidencia que van desde el 2 hasta el 5, 6%, dependiendo mucho de la literatura. Acá lo interesante es, por ejemplo, que sabemos que en cirugía de pie y tobillo muchas cirugías son hechas de forma ambulatoria. La mayoría de ellas, sí, un gran porcentaje no requieren una hospitalización, pero aún así representan, como menciona aquí Miller, un 2.2% de 1.841 pacientes, en otros de 5.3%, o incluso de 1.35 en cirugía ambulatoria, sobre todo lo que implica cirugías como artroscopías o infecciones o temas de antepié. Sabemos también que los pacientes de alto riesgo, los con los que tenemos que tener mayor precaución, son pacientes de mayor edad, fumadores y sobre todo el uso de la isquemia, que cada vez tenemos que estar tratando de dejar un poquito más en desuso, solo seleccionar bien diferentes casos. Sabemos que en pie y tobillo utilizamos mucho el manguito de isquemia a nivel de lo que es el fémur, pero también se puede colocar en el nivel de tobillo, obviamente disminuyendo de forma considerable el tiempo de tolerancia del mismo, pero sobre todo cuando hagamos un antepié. Fumar, sabemos que es pues, una cosa que a ningún ortopedista le gusta que nuestro paciente haga, ya que esto implica un alto riesgo de complicaciones que representa desde un 14.8% frente a un 6.7% en los no fumadores. Fumar sabemos que afecta las heridas, afecta el tiempo de consolidación, consolidación viciosa, diferentes cosas que queremos evitar en nuestro paciente. Y como yo se los digo en la consulta y los residentes que tengo, le decimos al paciente, mira, ya que dejes de fumar ahorita sí impacta directamente en la vida ahorita, pero todo lo que has fumado anteriormente también va a representar un escalón importante para nuestra buena sanación.
Sabemos que en paciente diabético, que es algo muy frecuente en nuestro país, digo, honestamente yo acá en Jalisco me enfrento mucho al paciente diabético independientemente de la edad. Sabemos que cada vez vemos gente más en sus 30, en sus 40, ni se diga para arriba, 50, 60 con alteraciones en el azúcar. Y bueno, sabemos que esto es una incidencia muy importante que puede afectar sobre todo por la causa de una neuropatía no bien diagnosticada, diferentes complicaciones que se pueden presentar. Sabemos que el diabético tiene tendencia a la fragilidad ósea, las complicaciones con úlceras, entre otras cosas como el pobre seguimiento del paciente, ya que bueno, la mayoría de ellos son poco obedientes. Y esta realidad en México, bueno, les traigo un poquito de estadística que me encontré por ahí en las redes sociales. Sabemos que en México la incidencia es alta, ¿no? Básicamente es una estadística que da hasta el 2018, pero vemos que en muy alto porcentaje, seguramente muchos pacientes no se conocían diabéticos hasta el día de su cirugía, que le pedimos unos preparatorios. Entonces, que no nos tome por sorpresa, siempre realizar un buen protocolo preparatorio. Aquí les subrayo su estado, básicamente. Y esto es de mortalidad, pero bueno, San Luis Potosí está en media tabla. Y no está ni muy arriba ni muy abajo, está en medio, pero pues para que lo tengan en consideración. Acá en Jalisco la incidencia es mucho más fuerte. Eh, pero bueno, para que lo tengan en cuenta al momento de estar interviniendo sus pacientes, checarle bien el tema del azúcar. Me preguntan mucho, incluso con los recientes, oye, Doc, que si debemos antibiótico durante, después. Realmente las guías actuales, o bueno, no guías, los artículos recientes refieren que no es necesario dar antibióticos orales profilácticos después de una intervención de pito-billo. Sin embargo, hay factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta, ya que estos pueden aumentar el riesgo de infección. Entonces, algo que yo procuro y vigilar, sobre todo sabemos que en medicina el todos, el nunca y el siempre, pues no existe, es ver si el paciente realmente tiene algún riesgo y presente, como lo mencionan en este artículo, a mayor edad, mayor obesidad, fumadores, en lo que es el género no te afecta tanto, pero si son diabéticos, hipertensos, o vemos que de plano es un paciente que no tiene un buen aseo personal, pues mejor sí darlo, ¿no? Yo lo que acostumbro es dar, si mi paciente no tiene ningún tipo de alergias, es una cefalosporina de primera o segunda generación, bioral, completar 5 días, 7 días en algunas ocasiones y ya está, ¿no? Y para esto pues hay que determinar qué tipo de cirugía realizamos, si fue una cirugía limpia, si tenemos algún tema de alguna contaminación, etcétera. Otros artículos mencionan que en este artículo de revisión sistemática incluyeron 11 estudios en los cuales se tomó muy en serio lo que es el sistema NICE, que es de la Unión Británica, básicamente donde sabemos que es importante determinar realmente la prevención del tipo de infección que se puede presentar en cada paciente. Realmente la profilaxis antibiótica de un día en otros estudios menciona que es similar al darlo posteriormente y esto lo vigilaron en otros países por medio de los reactores de frecuencia aguda como PCR, BCG. Sin embargo, volvemos a lo mismo, son estudios realizados en otros países, otro tipo de alimentación, otro tipo de pacientes, cuidados, etcétera. Entonces, mi sugerencia muy personal y comentario muy personal es que si tenemos un paciente que vemos que tiene algunas de esas características, pues idealmente eh, mejor sí darle un antibiótico de un espectro amplio, unas dosis necesarias y es todo. Ahora, realmente, ¿cómo prevenir esto? En este artículo muy interesante que abarcó un centro multihospitalario, en 2014 se realizaron 17.2 millones de cirugías, lo cual reportan que únicamente el 1.6, que es una cantidad alta de 2.772.000, perdón, infecciones de pie y tobillo, eh, realmente algunas días fueron únicamente posoperatorias en hasta un 6.5%. Y para esto es importante determinar en el preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio cuáles son las cosas que tenemos que vigilar. En el preparatorio empieza desde la exploración física y el interrogatorio, ¿no? También sabemos que es importante determinar sobre todo el ISQ, perdón, que básicamente es las infecciones del sitio quirúrgico. Ahorita vamos a hablar de esa tablita que nos recomiendan. Si utiliza algún tipo de fármaco, algún tipo de hallazgo físico, anormalidad, cuestiones de la piel, etcétera, el uso de esteroides, las diabetes, enfermedades renales. Como decía, la diabetes sabemos que por mucho es la que nuestra red flag que tenemos que tener mayor vigilancia. En el tratamiento transoperatorio, bueno, son tres cosas las que pueden causar o predisponer mayormente una cirugía de limpia, brincar a una cirugía que pueda infectarse. Tenemos que cuando hay un sangrado abundante, pues eso influye, ¿no? Incluso se recomienda, incluso después de cierta cantidad de sangrado, volver a duplicar la dosis de antibiótico. Cuando la cirugía dura más de 2 horas, igualmente se sugiere aplicar nuevamente el antibiótico. Y cuando definitivamente se trata de una fractura expuesta, un procedimiento contaminado, sucio o infectado, pues ni se diga. Y en el posoperatorio, pues volvemos al mismo, en cirugía de pie y tobillo, pues en la mayoría, o al menos en mi práctica profesional, que es más ortopédica que traumatológica, pues vemos que la estancia hospitalaria es poca, si acaso un día,
cirugías más fuertes, cuando pongo algún tipo de artrosis muy brusca, una panastragalodesis, una prótesis, que son raras, pero pues por ahí llega a ver. Sí prefiero hospitalizarlo, pero la mayoría son ambulatorias. Por lo tanto, hay que procurar dejar drenajes y sondas lo menos posible, que en mi caso es muy raro. Eliminar cualquier tipo de continuidad externa con la herida, sobre todo cuando son heridas que queda muy expuesta, por ejemplo, un antepié y no alcanzamos a hacer una buena cobertura, cuando tenemos que hacer la realización de rotación de un colgajo, y por lo tanto también evitar internamientos prolongados, sobre todo en pacientes susceptibles, porque sabemos que las infecciones hospitalarias nosocomiales están muy a la mano, ¿no? No sé ustedes, pero al menos en lo personal, yo procuro no, que el paciente no toque su herida, lo revisamos alrededor de los 7, 10 días en el postoperatorio, en el consultorio, por nosotros mismos, y de esa manera también como digo al paciente, mira, mientras no le hagas nada a tu herida, no la mojas, no la descubras, probablemente no suceda nada. Ahora, la herida quirúrgica sabemos que se divide en limpia, contaminada o sucia. Esto es importante porque desde ahí arrancamos en varias cuestiones de niveles de complicación de nuestra cirugía. Igual lo de la infección del sitio quirúrgico hay que saber determinar cuando es una cosa muy superficial, cuando abarca tejido celular subcutáneo, tejidos más profundos o incluso músculo, ni si algún espacio, órgano o lo que nos da terror, la osteomelitis que llegue a hueso. Ahora, este famoso dicho que dice, el que siembra cirugías cosechará complicaciones. El cirujano que menciona que nunca se le menciona, que nunca se le complica una cirugía, nunca tiene una infección, es que probablemente no opera lo suficiente o no ve a sus pacientes, ¿no? Alguien más los está tratando sin que él se dé cuenta. Ahora, esto es importante porque sabemos que el ego de un cirujano pues, es una de nuestras debilidades y a veces esto es importante dominarlo. Hay que reconocer esto a tiempo, ¿no? Conmigo muchos pacientes llegan a veces de segunda o tercera opinión tratados por otros colegas, y lo que pasa mucho es que el paciente dice, doctor, es que mi doctor no me cree, que me duele, que se me hincha, me exuda, me dice que es normal, y es cuando el paciente empieza a desconfiar. Entonces, saber bajarnos de nuestro escaloncito y decirle, a ver, escucharlo, y la mayoría de las veces es simplemente no que el paciente se siente en confianza y con eso es suficiente para que el paciente no te abandone y termine mejor la situación, o saber pedir ayuda. Esto es lo que me encuentro con mucha frecuencia de que varios colegas de que dicen, así déjalo, le vas a hacer más daño, de cualquier forma le va a ir mal, mejor ampútalo. Digo, y hay casos en los que estoy de acuerdo que esa es la solución, pero procuremos evitar ese tipo de comentarios. Les voy a presentar unos casos, como dijimos, pues de diferentes situaciones comunes que probablemente ustedes practiquen. Yo también lo hago mucho en mi práctica clínica. Este es un caso que me acaba de llegar reciente, lo pongo porque me llamó mucho la atención. Una complicación de una cirugía sencilla que todo el mundo como ortopedista realizamos. No sé si hagan artroscopía de tobillo, pero les voy a mostrar un paciente joven, una supuesta inestabilidad de tobillo, una artroscopía anterior y reparación ligamentaria de rutina aparentemente con anclas. Esto fue en 2025, con mucho dolor, mucha inflamación y mucha incapacidad funcional y lesión nerviosa. Sabemos que en una artroscopía de tobillo tenemos muchas cosas que se pueden lesionar, no es tanto como en la rodilla, que es unos portales con los cuales estamos familiarizados. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con el tema de los tendones extensores y sobre todo el nivel de nervio, esto perfectamente descrito en la literatura y para los que la realizamos ya lo dominamos, hacer un buen marcaje quirúrgico y sobre todo tener cuidado con esto. Si alguien me corrige, creo que es el único nervio que podemos ver, pero es un nervio muy chillón. No es como el radial que uno lo ve y ya cae con lesión, pero es un nervio sensitivo muy chillón que a veces incluso sin manipularlo puede causar cierta neuropraxia postoperatoria, como lo mencionan en alguna literatura, desde que va desde un 20 hasta un 30%. Sin embargo, pues este paciente igual me compartió estas fotos. Disculpen si ven un sello de agua, estos casos que tengo autorización de todos mis pacientes, pero se los muestro de esta manera por si alguien decide hacer un mal uso, que ojalá no sea el caso. Con mucha inflamación, mucho dolor, la piel se ve turgente, inflamada, la evolución de la herida no va bien. Aparentemente el cirujano le dice que es normal, esto pues francamente no se ve normal. Maneja un poco la inflamación, vemos ya un poco de signo de arruga, pero la piel se empieza a comportar de una forma que no nos gusta. Desde la situación y la localización de los portales uno empieza a sospechar, híjole, esto probablemente no estuvo bien efectuado, o algo se complicó en el transoperatorio, qué sé yo. Y pues bueno, tenemos este problema por una simple artroscopía, ¿sale? Que es una cirugía para nosotros como cirujanos de pecho muy de rutina. Y bueno, el paciente llega, lo estudiamos un poco y resulta que tiene una ruptura completa de los tendones extensores, tanto el primer gordo, del dedo gordo, como el extensor común de los dedos. Y no solamente eso, tiene una axonomnesis con nervio lesionado, ¿no? O sea, las dos cosas que tenemos que cuidar mucho se lesionaron en este caso. Y como dijimos, una artroscopía francamente de rutina. Aquí les muestro un poquito las fotos clínicas con autorización del paciente nuevamente. Como vemos que pues sí, la infección se dio con antibióticos hasta por donde ustedes quieran. Aparentemente no progresó más, no contaminó hueso,
pero pues con una limitación severa e importante, sobre todo para hacer la dorsiflexión, la extensión de los dedos, sobre todo del dedo gordo y del extensor del común de los dedos, que vemos que por el sitio del portal, pues probablemente se ve implicado con una lesión de este estilo. Aquí vemos el pie sano, cómo hace el EHL una buena extensión y este pues está completamente abolido. Y aquí a modo de comentario, les digo, pues ustedes qué harían si a alguien se le ocurre alguna idea, cómo plantear esto, este paciente está viendo cuál es su mejor opción, adelante, ¿no? Si a alguien se le ocurre, me avisa. Este, les presento otro caso también de uso muy rutinario. Yo creo que aquí todos hemos operado un juanete, ¿no? Es una paciente de 62 años. Ella fue operada por una institución pública. Presentó infección de tejidos blandos aparentemente 2 veces porque en 2 ocasiones ella me mostraba sus recetas. Recibió antibióticos de amplio espectro, mucho dolor, mucha inflamación y sobre todo incapacidad funcional postoperatoria. Estas son unas imágenes que pudimos rescatar que ella tuvo antes de su cirugía. Me dice, mira, doctor, con esta fue la que me tomaron y así estaba mi pie. Vemos que estaba un dedo en crossover, un superaducto de segundo dedo, probablemente por una ruptura de la placa plantar y un hallux valgus, pues no tan feo, pero bueno, tratable, ¿no? Ella, pues a manera de expediente ella misma, porque era institución pública, pues se tomaba fotos de cómo iba la herida y bueno, tal, tuvo 2 cuadros aparentemente infecciosos. Y sabemos que una de las complicaciones más comunes después de una cirugía de hallux valgus pues, es la piel, ¿no? El tema de las dehiscencias, el rechazo de sutura, bueno, incluso que va hasta la exposición del material. Ella llega con estas radiografías a mi consultorio. Vemos francamente pues, una cirugía que probablemente intentar una osteotomía diafisaria con un material convencional, un tornillo probablemente 3.5, pero se ve raro el hueso, ¿no? Nos llama la atención. Aparte que no está consolidado, pues ella tuvo infección 2 ocasiones, y pues bueno, le proponemos una cirugía de revisión porque en la institución nomás le proponían únicamente retirar el tornillo, cosa que pues no iba a resolver absolutamente nada, ¿no? Al momento de entrar, bueno, nosotros vemos el aspecto del pie pues que una posición elevada, un segundo dedo pues que no se corrigió nada y mucha limitación, inflamación y dolor. Al momento de entrar, bueno, vemos que hay que resecar todo el hueso, obviamente se toman cultivos, se hace todo lo necesario, hacemos una resección en bloque de todo el tejido que no se ve bien, lo manejamos tal cual como, pues, como una pseudoartrosis. Hacemos la resección del hueso hasta que encontramos bordes limpios, sanos. Vemos que se trata de un defecto de aproximadamente 3 centímetros, que para un metatarsiano pues abarca casi más de un 60% de su longitud. Eh, Preparamos esta superficie. Decido ahí mismo tomar un peroneo unicortical suprasindesmal, que es un buen aporte estructural que se puede tomar sin lesionar tanto lo que es el aparato, bueno, el tobillo. Colocamos un injerto aproximadamente de esos centímetros. Lo que hago es, una vez reseccionado todo el hueso enfermo, crear como unas especies de puntas a nivel del tobillo, perdón, del injerto, para que quede telescopado en cada canal medular de la región proximal y la región distal. El clavito lo uso temporalmente, incluso en el posoperatorio. Decido hacer un emplacamiento completo de todo el primer radio porque pues definitivamente las zonas distales que me quedan del meta, pues ninguna placa iba a ser lo suficientemente larga ni suficiente, por así decirlo. Entonces decido hacer un lapidus y una artrosis metatarsofarángica para crear un constructo amplio, estable, sobre todo porque la paciente pues ya se trataba de una revisión, ¿ok? Entonces decido también tomar injerto de meseta tibial, trabajo las osteotomías de los metatarsianos menores de segundo y tercero para mejorar la parábola, artrosis del segundo ortejo, y así es como se ve clínicamente. Les digo, eso rojito que se ve, pues es el canal medular del peroné viendo hacia nosotros, telescopado en nuestros fragmentos proximal y distal del metatarsiano. El aporte óseo bastante generoso, aspirado a médula ósea, que normalmente pues cuando tomamos injerto de la meseta, pues también se acumula un poco de médula, lo aspiramos y lo metemos ahí como una especie de, ya cuando vamos cerrando el tejido celular, pues lo infiltramos ahí. Y ese es el aspecto radiográfico y, bueno, y clínico que les muestro ahorita en el posoperatorio. Afortunadamente la paciente, el antibiótico que se pudo recibir fue de forma oral, pudo continuar con él por un periodo de alrededor de 2 meses, aunque ya habíamos hecho una resección en bloque, ya no necesitábamos otro cultivo, se vigiló por infecto con BCG, PCR y tuvimos una buena evolución. A las 6 semanas sacamos todo el clavillo. Obviamente la paciente cursaba con mucha inflamación y todo, pues en el posoperatorio sabemos que dejamos un primer dedo muy rígido, conservamos únicamente la interfalángica, pero era una cirugía que no había mucha otra opción que hacer más que para conservar ese primer radio estable. A las 12 semanas observamos una consolidación bastante satisfactoria con el injerto tricortical y con las osteotomías y artrosis que habíamos hecho y comentamos previamente.
al grado de que, bueno, la paciente actualmente la acabo de recibir relativamente hace poco. Vemos el aspecto final de su pie, desinflamado, sin infección, con piel cicatrizada, un edema distal mínimo residual, pero pues muchos hablan de que con la artrosis no pueden realizar puntas. Sí, sí pueden, compensan mucho hacia la cara lateral, pero es posible y bueno, sobre todo que resolvimos el problema de una infección ósea bastante intensa. Otro caso, les traigo unos que es la pesadilla de cualquier persona que opera un tendón de Aquiles. Este es un caso de un paciente masculino de 58 años, 54 años, perdón, operado por cirugía mínima invasión y posteriormente nuevamente operado, ahí sí no sabemos bien, pero seguramente fue una cirugía abierta y aseos quirúrgicos. Este es el aspecto de la exposición que todo el mundo tememos, ¿no? Ya sea por la cirugía que hagamos mínima invasiva, percutánea, abierta, como sea, cuando vemos rechazo del material o exposición del material, o cuando incluso vemos aumento de volumen, ya empezamos a sospecharlo, ¿no? Este es el caso del paciente. Eh, Vemos que, pues, evidentemente tiene datos de una colección, una piel sumamente dañada, mutilada. No sé si ustedes estén familiarizados, pero existe un término que es disfunción del tendón tibial posterior. Bueno, hay una disfunción del tendón de Aquiles. Vemos que, a pesar de que se le intentó hacer una buena plastía y todo, pues el tendón no funciona, pues, está disfuncional. Eh, por lo tanto, bueno, comparado con el Thompson contralateral, pues vemos este tendón sí funciona y obviamente es un tendón sano, ¿no? Al momento de entrar, pues volvemos a lo mismo, la pesadilla de todos, entramos, encontramos mucha pus, un tejido bastante lesionado, esto obviamente se toman cultivos, se hace un muy buen aseo quirúrgico, encontramos un tendón realmente desvitalizado y muy lastimado en varias ocasiones, quitamos todo el material, vemos cómo al estimularlo, pues realmente no tiene una buena viabilidad. Y aquí es donde viene un comentario que va a llamar mucho la atención en sala probablemente, que es hay que quitarlo, ese tendón ya no sirve, no es rescatable y para no hacer una cirugía más amplia, abrir hasta arriba, hacer un turn down, un solares, ponerle un injerto cadavérico que no lo recomiendo, unos isquiotibiales, digo que son las diferentes opciones. Yo luego les voy a mostrar una técnica que probablemente han escuchado, que es el uso del FHL. Después de un muy buen aseo quirúrgico, debridamiento y en un otro tiempo quirúrgico previamente colocado a presión negativa, dejamos de una vez referido nuestro FHL, que sabemos que es nuestro tendón vecino, y para nada es un tendón delgado, es un tendón bastante grueso. Yo les digo a los residentes, miren, si el Aquiles mide 2 dedos, el FHL mide uno. En la mayoría de los casos es un tendón con un vientre muscular bajo bastante bueno, fuerte, normalmente mide alrededor su tunelización de 6 a 7 milímetros, y puede ser nuestra llantita de refacción. Sabemos que no es un tendón de Aquiles, pero puede llegar a funcionar como uno, simulando como tal, porque se hipertrofia también, y es bastante funcional, sobre todo en este tipo de casos de rescate, ¿no? Es el tendón vecino, sabemos que por orden de atrás para adelante está el tendón de Aquiles, el FHL, el paquete neurovascular, por eso hay que tener mucho cuidado, el FDL y el tibial posterior. Entonces, vamos a decirlo así, lo tenemos muy a la mano, es bueno, bonito y barato, es sin necesidad de tomar algún otro injerto o meterle injertos de cadáver a un tendón ya previamente infectado. Eh, Volvemos al mismo, se trata por infectología, ya se ha dejado referido con sutura no absorbible, posteriormente a lo que es la presión negativa. Una vez ya con antibióticos específicos y mejorar los tejidos blandos, hacemos precisamente una técnica de transferencia, se desinserta, eh, puede ser por la misma herida o desinsertarlo en la región plantar a nivel del nudo de Henry que mostrábamos más o menos por aquí. Pero normalmente bajo visión directa de los pacientes hacemos un túnel muy en la parte posterior, casi donde estaría un poquito la realización del tendón de Aquiles, simulando ese trayecto, una perforación y con un tornillo de tenodesis similar a cuando ustedes hacen un ligamento cruzado anterior se puede fijar. La técnica de otra casa comercial habla de poner un tie rope abajo, yo honestamente no lo realizo, en ese caso dejo nudo con una gasita como para contenerlo un poquito más, como cuando hacemos una transferencia del tibial posterior al centro del pie. Esto, obviamente, siempre buscando lograr un cierre primario, cuando es posible, sin apoyarnos de cirugía plástica. Vemos el aspecto del pie, porque esto se fija en equino, ¿sale? Aquí para conseguir más rabo, más cabo rabo del flexor, hice un abordaje ahí al nudo de Henry, fue donde lo desinserté para tener más tendón adentro del hueso. Y bueno, la evolución de la herida, sabemos que hay que ser muy pacientes, explicarle al paciente que tiene que llevar una buena evolución, al grado que logremos una buena cicatrización. Esto sabemos que el FHL no sustituye un tendón de Aquiles, pero se hipertrofia y puede ser, como dijimos, bastante funcional para unas actividades de la vida diaria. Entonces, no tener miedo a quitarlo. Aquí vemos la evolución del paciente con un apoyo con bota, en fin, con su rehabilitación, al grado de que, bueno, el paciente está bastante satisfecho y pues puede realizar, no tenis, pero pádel, que sabemos que es una actividad física pues, de cambio de bruscos de dirección y le es suficiente para su vida diaria. Otro caso en un paciente más joven, esta es una complicación más aguda porque
La paciente nos llegó a las 3 semanas de operada, su familiar discurrió a hacerle curaciones con gel antibacterial, no sé por qué, pero esto pues obviamente implicó una infección. La paciente llegó así a otra opinión aquí, rojo, eritematoso, aventando pus, muy desnaturalizado el tendón de Aquiles. Al momento de entrar, obviamente no había mucha otra opción. Se tiene que resecar lo que se tenga que hacer resecar. Y aquí fue gran parte del tendón. Nos apoyamos mucho el sistema de presión negativa, igual cultivos, infectología, todo lo que merita curvas de BCG, PCR. Y una vez que ya se tiene un buen antibiótico, una mejoría y unos cultivos negativos, o que el infectólogo da luz verde, pues dejamos una implantación de FHL a cielo abierto, sin necesidad de hacerlo endoscópico, que es otra opción, pero en casos infectados sugiero hacerlo abierto. Como vemos, no es para nada un tendón delgado, es un tendón bastante gruesecito. La misma técnica que comenté hace rato, no me voy a meter mucho ahí. Se puede fijar con tornillo de tenodesis, algún ancla bueno, un ancla de hub, como para un bíceps también, o sea, depende del grosor de cada paciente. Y hacer como dijimos, un cierre primario. Vemos que hay que dejarlo siempre en tensión, en equino, no equino extenso, sino fisiológico, muy similar al otro pie, para que el tendón no tenga tanta rigidez al momento de la rehabilitación. Idealmente un cierre primario. Yo normalmente también me apoyo mucho de sistemas de presión negativa externos, en este caso, bueno, voy a decir tal cual, el sistema PICO, me parece muy útil en heridas exudativas. La evolución de la herida, eh, se quitó otra presentación, pero bueno, aquí tenemos la paciente un poquito más completa, pero bueno, una evolución bastante satisfactoria, creo que se me movió. Y otro caso muy frecuente en nuestra especialidad y de lo primario que nos dejan operar a uno cuando es R1, R2, que es la muñequita, la clavícula y el tobillito, ¿no? Este caso, mira, aquí está la imagen, se me brincó, perdón, de la paciente ya consolidada. Y bueno, un tema que platicamos mucho con los recientes es que si pierden el movimiento del dedo, el FHL se encarga de hacer este movimiento, no este. Entonces el paciente sí mueve su dedo, el que no mueve es la punta, la interdigital, la interfalángica distal, discúlpeme. Hablando del tobillo que les comentaba hace ratito, es un paciente de 31 años, operado hace un año de una RAFI de tobillo. Después tuvieron que hacer material, múltiples aseos. El paciente es México-americano, por así decirse. Fue operado en otro estado. Nos llega con nuestra atención y te les vamos a mostrar radiografías, pero lo que quiero hacer mucho énfasis es que no existe la fracturita de tobillo, no existe la fractura sencilla, todas pueden tener un giro inesperado y sacarnos un muy buen susto. Y este es un caso que creo que va a dejar mucha enseñanza, al menos a mí me dejó muy impactado por cómo llegó la evolución tan pronta y tan torpia de este paciente. Una fractura, pues, ¿qué diríamos? Una Weber BC, ¿sale? Probablemente una lesión por alta energía, una lesión del malelo medial. No desconozco por qué el cirujano tomó esta conducta, pero esta es la radiografía postoperatoria no inmediata, pero sí de las 4 semanas, a lo que entendí. Muchas cosas que criticar y cuestionables. Nosotros no estuvimos ahí, entonces no hacemos el juicio de qué pasó. Un tornillo aparentemente roto, un situacional esponjoso, en fin. El paciente cursa con una infección profunda, y es lo que les decía hace rato, identificar bien cuando es una infección de sitio quirúrgico, si es superficial o profundo. Esto evidentemente fue profundo, ¿no? El caso evoluciona mal, vemos cómo ya hay aspecto y datos de una infección más profunda que afecta hueso, hay afloramiento de material, hay lisis ósea, le empiezan a quitar el material, le quitan todo, el tobillo está completamente perdido, siguen saliendo cultivos positivos, aparentemente lo que me platican a mí, esto yo no lo resolví, un tornillo ahí, posteriormente logran retirarlo, o sea, múltiples aseos, intervenciones, pero el tobillo, así es como me llega a mi consultorio. Yo protocolizo de estos pacientes pues con una resonancia magnética contrastada, un gamagrama óseo, o sea, interconsulta infectología. Le comento al paciente que es necesario sacar en bloque ese fragmento lastimado. Este es el aspecto de su resonancia contrastada y vemos como la tibia distal, pues francamente está tomada, tiene como un secuestro que afecta un poquito al domo del astrágalo, pero pues este tobillo, pues no hay manera de conservarlo o reconstruirlo, ¿no? No, el paciente llegó con mucha esperanza, pero pues le repito, pues este es un caso muy severo con pérdida ósea, con infección. Igual la resonancia magnética no hace más que hablar de cambios postoperatorios y pues considerar proceso infeccioso que claro que lo tiene. La gamografía pues evidentemente pues sí la tiene, positiva. Y lo que hacemos, y eso es lo que les voy a explicar al final, no hay que tener miedo a quitar el hueso que no sirva. ¿Sí? Ahí en pie y tobillo nos critican mucho que somos la especialidad más artrodesadora, pues sí, desafortunadamente a veces es la opción. Aquí lo que hacemos es quitar en bloque
tomando márgenes amplios, el fragmento de hueso de tibia distal, el plafón tal cual muy infectado, que vemos que está todo lastimado, poco sangrante, ahí no tengo isquemia, por ejemplo, muy lastimado, se manda a cultivo todo esto. Obviamente tenemos un gap interesante y lo que hacen los cirujanos articulares, ¿no? ¿Qué ponen? Pues espaciador. Pues yo hago lo mismo, coloco un espaciador hecho por mí, hechizo, medicado, obviamente, para conservar un poquito el espacio, en lo que tengo respuesta por infectología y que tengo identificado al bicho, porque todos los cultivos que tienen la mayoría de los pacientes son superficiales. Hay que tomar el cultivo de ahí adentro, de hueso, de tejido, de músculo, de exudado. Colocamos un fijador externo, vemos que es una pérdida ósea bastante interesante, aproximadamente de 2 a 3, casi 3 centímetros, que después nos las arreglaremos. Colocamos un fijador externo, pulsamos por una herida hasta que el antibiótico empiece a hacer efecto y bajan las curvas de BCG-PCR y el infector me dice, échale, dale, ¿no? Y tómame un nuevo cultivo antes de hacer un proceso de seguimiento definitivo. Entonces, se saca el espaciador, se hace nuevamente un buen aseo, se espera un tiempo quirúrgico y procedemos a lo que es una artrodesis larga, que es una artrodesis de tobillo por fractura de tibia distal. Y dirán, oye, ¿y el espacio que le quitaste qué onda? Bueno, para esto sabemos que tenemos una cresta ilíaca que se puede tomar, no lo que guste uno, pero de forma muy generosa. Ahí lo que tomo son 2 taquetes de injerto de cresta tricortical y aparte esponjoso para rellenar este defecto, como lo van a ver, utilizando los espacios tricorticales entre el clavo y la tibia. De esa manera no pierdo tanta altura, obviamente no compenso la misma altura, probablemente quede con un rezago de medio centímetro o hasta un centímetro, pero es algo que nos va a ayudar mucho un hueso autólogo rico en esponjosa y tricortical para evitar el colapso. Y esta es la manera como le sugiero. Este paciente recientemente lo operé. Otro caso también con mucha frecuencia que hacemos en los cirujanos de pito, que es una artrodesis eh, fallida. En este caso, este paciente de 62 años, una fractura de luxación expuesta, tuvo una reducción y aseos quirúrgicos, cursó una evolución aparentemente varios años, aparentemente sintomático, con inflamación y artrosis. Le realizan una artrodesis por vía artroscópica, la cual falla porque no pega y se infecta, le retiran el material y pues es una osteomelitis. Entonces, este es el aspecto de la lesión, esta es tomada con el celular del paciente y así es como llega a mi consultorio, ¿no? Con una artrosis y unos datos francos de osteomelitis, una desnaturalización completa del astrágalo de la tibia distal. Eh, Igual hacemos el mismo protocolo que les comentaba, resonancia magnética contrastada. El astrágalo, francamente, pues con datos de no solamente de necrosis, sino de infección, con colecciones y abscesos en diferentes segmentos. Eh, Esto del aspecto, como les digo, el reciente es como un aguacate que se está oxidando y tal cual el paciente empieza a colapsarse, mucho dolor, mucha inflamación, limitación funcional. Estuvo mucho tiempo funcional y no digamos asintomático, pero acostumbrado hasta que el tobillo ya no pudo más y el dolor implicó pues que hiciéramos este procedimiento. Procedo a hacer una astragalectomía. Igual van a decir, oye, pues le quitas todo. Pues sí, hay que quitar todo lo que se puede y lo que se debe. Y de igual forma mandamos a cultivos. Los aseos sabemos que es muy a gusto de cirujano, pero siguiendo los pasos que nos enseñaron de la residencia, es un debridamiento amplio, bordes limpios, produciendo sangrado. A mí me gusta mucho utilizar este sistema de irrigación-succión, hasta que quitamos la mayoría del hueso enfermo, porque en este caso sabemos por resonancia que el hueso estaba completamente tomado y desinfectado, ¿no? Infectado, perdón. Hacemos nuestros propios espaciadores, simulando un astrágalo hechizo, colocándolo y nuevamente nos apoyamos un fijador externo de forma temporal. Obviamente las unidades de cemento que utilizo son medicado con el objetivo de pues evitar una contaminación extra, ¿no? Los cultivos, absolutamente de todo, y aquí les tomo una foto de cómo tomo cultivos de tibia distal, de peroné, de astrágalo, de tobillo, de exudado, de todo lo que se presente, y curiosamente a veces encontramos hasta varias cepas. Aquí salieron positivos tanto el exudado como el de hueso. Esto le da mucha riqueza al infectólogo. Igual, una vez que el infectólogo autoriza y este paciente lo dio de alta, se fue con su antibiótico oral a casa, y una vez que el antibiótico ya empiezan a bajar las curvas y el infectólogo nos autoriza, porque si nos esperamos a que salga un cultivo negativo, pues difícilmente, ¿no? A este y el caso pasado lo que hago es un aseo previo, tomo cultivos, lo dejo listo. Si ya sale negativo, si el infectólogo me dice, mira, ya está, adelante. Aquí, como hice una astragalectomía, van a decir que hace una rima de cadera ahí, ¿no? Con la rima más pequeña, yo lo que hago es, hago un fresado de lo que es el calcáneo y la tibia, generando una deformidad, tal cual una cavidad en bola, como si fuera un acetábulo, así como ustedes cuando ponen una prótesis de cadera.
para generar esto, ¿sale? Un debridamiento amplio y no solamente eso, sino una morfología que donde pueda yo instaurar adentro un injerto con forma circular, en este caso lo que es una cabeza de fémur. Aquí en este caso, obviamente, aparte de autoinjerto que se tomó, le metí también al injerto pues para ocupar ese espacio. Esto básicamente, pues sabemos que tienes un injerto estructural, también con esponjoso, se le añade además de esto injerto autólogo. Aquí vamos viendo los pasos. Aquí decido hacer una artrodesis larga, también con una artrodesis con una placa anatómica lateral. Aquí definitivamente al tratarse de una revisión de la revisión de la revisión, decido no utilizar placas filos inversas, que tenemos que pueden resolver, pero mejor una placa anatómica para lo que está diseñada y para lo que es. Puedes hacer el emplacamiento, la colocación de autoinjerto para rellenar espacios. Además de esto pongo como un home run screw que va del lado medial, logrando una estabilidad completa y bastante satisfactoria. Eh, y por último, les presento un caso bastante peculiar, una osteomielitis de calcáneo. No sé quién haya visto una, yo en lo personal, en los casi 9 años que llevo de su especialista, no me había presentado una. Es un paciente masculino de 37 años con un traumatismo de alta energía, politrauma de donde quieran, de los brazos, de las piernas, pero a mí lo que me tocó ver es el tema del pie, donde, bueno, lograron injertarle piel, restaurar varias cosas, pero el calcáneo tuvo una lesión expuesta con la cual pues generó una osteomielitis y bueno, este paciente, lo curioso es que él ya sabía cómo tomarse los cultivos, iba al laboratorio con un amigo de él, conseguía los antibióticos y bueno, pues se los ponía, ¿no? Entonces esta bicho ya era multiresistente. Aquí está el aspecto del paciente en el cual tiene doble fístula. Vemos cómo ya había tenido heridas previas por todos lados, injertos. Tiene una fístula ahí a nivel del calcáneo y otra en la región plantar, exudativa, ¿de acuerdo? En la resonancia magnética de forma igual, pues observamos un aumento de volumen ahí en la cara lateral y una invasión al hueso y destrucción del mismo, una osteomielitis tal cual de calcáneo. Yo le pido, porque esta resonancia que me llegó de él era un poquito viejita, le pido una nueva después por varios antibióticos donde logramos, no sé si apagar un poquito el exudado, pero lo comentaba es que si nunca entramos a quitar ese hueso de ahí o raspar ese hueso, pues nunca probablemente vayamos a poder curarlo, ¿no? Hueso que no sangra, hueso que no recibe antibiótico. Obviamente la resonancia y todo lo demás con afectación de tejidos blandos, osteomelitis, y procedemos a lo mismo, ¿no? No le quité aquí todo el calcáneo, no se asusten, sí le quité gran parte, sobre todo el muro posterolateral, haciendo una resección de bordes amplios nuevamente, tomando cultivos absolutamente de todo, un aseo quirúrgico y un curetaje bastante extenso hasta obtener hueso sangrante. Si uno no obtiene hueso sangrante, el antibiótico que le echen por la vena, como dice mi infectólogo, tengo dos muy buenos de cabecera, el doctor Cristian Alfaro y el doctor de la Cabada, Javier, pues el antibiótico no llega, ¿no? Entonces, tenemos que provocar esto, lesionar al hueso para que sangre, irritarlo. Nos apoyamos nuevamente en el sistema de presión negativa. En este paciente no recuerdo si hicimos tres o cuatro aseos quirúrgicos, pero bueno, en cada uno de ellos tomando cultivos y haciendo sistemas de presión negativa, lo cual nos provocó un buen sistema de granulación. Él tenía una bacteria E. coli, sabemos que son bacterias difíciles de combatir, incluso a veces que requieren antibiótico intravenoso. Eh, ya este fue de sus últimos aseos en el cual observamos, como les voy a mostrar ahorita, un hueso más de calidad más normal, por así decirlo, con una mejores propiedades, un sangradito, los tejidos blandos iban respondiendo bien. El tendón de Aquiles vemos como si se tuvo que desinsertar un poco, y lo voy a tocar más adelantito. El tema de las presiones negativas que es comprobado también, sabemos que pueden macerar un poquito la piel por temas de fuguita o de que exuda o sangra un poquito la herida, pero vemos que el hueso se veía bastante bien, ya no había datos de cavitación, ya no sangraba nada, un buen aspecto, y procedo a hacer un cierre primario, igual con puntos antitensionales, Sarnoff anclado, punto azul, lo que se les ocurra que puedas lograr hacer un cierre primario. La evolución del paciente fue bastante favorable, poco a poco retirando los puntos. Y un comentario que les voy a hacer en las conclusiones y de una vez lo voy a ir haciendo, no tengan prisa ni sientan presión con los pacientes por quitar los puntos. A mí cada rato, todos los puntos, ya llevo 2, 3, 4 semanas, digo, hasta que cierren, no tengo ninguna prisa, ¿vale? Entonces, yo en lo personal uso nylon o incluso porolene para hacer el cierre del mismo. Si se fijan ahí se ven varios tipos de hilo. Y bueno, logramos hacer un buen cierre y bueno, no tenemos ninguna resonancia de control porque pues el paciente evolucionó bien, pero vemos cómo le quité, pues que les gusta un 35-40% de la parte posterior del calcáneo y procuré ser muy cuidadoso con la inserción del tendón de Aquiles, que aunque sí hubo un poco de daño, ya no puse ningún ancla ni nada, dije que Dios lo pegue ahí y hasta eso fue bastante funcional, al grado de que el paciente el día de ayer me compartió una foto de su herida. Él hace mucho ejercicio a pesar de todo, muy atlético en cuanto a gimnasio y diferentes ejercicios y bueno,
La herida no tiene el aspecto que me encanta, pero me dice, mira, Doc, no me duele, no se me hincha. Como es una zona que fricciona un poco el zapato, yo siempre le pido que cubra con algo, con una especie de talonerita para evitar mayor fricción, pero eso es todo. Entonces, conclusiones, como les mostré, no existe caso facilito. Vimos una artroscopía, vimos un juanete, vimos una artrodesis, una fractura de tobillo. Yo creo que todo el mundo hemos hecho una de esos, unos tendones de Aquiles. A todos nos puede pasar, solamente hay que saber reconocerlo a tiempo y actuar o pedir ayuda. No abandonar al paciente ni que el paciente sienta que no le podemos resolver su problema, ser muy francos con él, porque como le repito, todos estos casos que han llegado es porque ya no tienen la confianza con su doctor y incluso por eso puse los sellos de agua y les comenté que no se hicieran mal uso de las imágenes, por favor, porque algunos van en tema legal. Extremo cuidado de tejidos blandos. La piel del pie cicatriza de forma diferente al resto del cuerpo. Sabemos que a veces el paciente, oye, doctor, pero a mí me quitaron los puntos del hombro en 10 días. Le digo, sí, compadre, acá los vamos a quitar en 2 o 3 semanas o 4 cuando cierre, ¿no? Tomar cultivos, cuando tenemos una infección, no tengan miedo a quitar lo que sea necesario. Tomar de exudado, tejido, músculo, tendones, huesos. Trabajar en conjunto con un infectólogo. Yo son los que les comentaba, son muy buenos amigos. Procuro no buscarlos más que cuando los necesito, pero siempre tener uno bueno y a la mano. No aventurarnos a nosotros darle antibiótico con nuestra, aunque es fácil determinar cuál es sensible y cuál no es sensible, cuál es una necesidad sensible o cuál es resistente, pues mejor apoyarnos, ¿no? Porque ellos para eso estudian muchos años, incluso hasta por tema legal, siempre apoyarnos por ese tema, ¿no? Lo que les repetía cuando les mostraba algunos casos, el hueso y tejido que no sangra, no le llega el antibiótico. Así eso me lo comentaron ellos los dos por separado y es muy obvio, ¿no? No tenerle miedo a quitar lo necesario, como dijimos, tendón de Aquiles que esté infectado, que esté muy perdido, muy contaminado, muy lesionado, quítenlo. Hueso que esté muy lastimado, después vemos cómo lo atravesamos o vemos qué le hacemos, ¿sale? Y para esos mismos tendones de Aquiles que les comentaba, el FHL, que es el flexor hallucis longus, es una muy buena herramienta para casos de tendones de Aquiles. Preferentemente, en mi experiencia, me ha funcionado muy bien sin necesidad de hacer turn downs, dejar un tendón de Aquiles muy débil, aunque sí baje una lengüeta, ni se diga con el uso de aloinjertos, procuro, les recomiendo más bien no utilizarlos. Ya me ha tocado quitar un par que hacen una herida gigante y le suturan arriba un gastrocnemio y le ponen abajo un tornillo con un calcáneo. Esos fracasan en la mayoría de los casos. Un FHL es bueno, bonito y barato, pues es autoinjerto, ¿no? Y pues bueno, paso a responder las dudas que ustedes quieran, con mucho gusto, estoy a sus órdenes. Y de antemano nuevamente, pues muchas gracias por la invitación, doctor. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Luis, ahorita está medio complicado. Vamos a pasar el micrófono a la audiencia y yo, te voy a ir pasando las preguntas. ¿Sí? Sin problema, con mucho gusto. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, bueno. Bueno, bueno, nos comentan que si al hacer la transferencia de efectos dados, es que no están conectados. Yo se lo tengo que decir al doc. Nos ha comentado que si al hacer la transferencia del vector dado del dedo gordo, tiene que hacer obligatoriamente la prodesis del primer dedo. No, no, para nada. De hecho, no sé si se ve en mi pantalla, el flexor hallucis longus se encarga de hacer este movimiento, flexionar la interfalángica distal. El que hace la flexión del dedo también es el flexor brevis. Entonces, no hay por qué hacerlo. De hecho, curiosamente, cuando uno lo corta para transferirlo, en el nudo de Henry que les mostraba la imagen,
pasa algo muy similar como cuando un cirujano de hombro, digo, no sé si lo que voy a decir es correcto, pero cortan el bíceps y dejan que caiga su corredera, pues el flexor cae igual y hace una tenodesis fisiológica, por decirlo, con el FDL y pueden llegar a recuperar no la misma potencia que antes, pero la recuperan a un grado muy satisfactorio. Yo no conozco a nadie más que las bailarinas de ballet que hacen esto para vivir. De ahí en fuera, yo me sacrificaría mi FHL para conservar una mejor función, una flexión en puntas en vez de no tener un tendón de Aquiles, ¿no? Pero no hay necesidad de hacer una artrodesis posterior a una transferencia de FHL. O al menos en los muchísimos casos que llevo, nadie se me ha quejado de eso, al contrario, están muy satisfechos con una escala de OFAS muy satisfactoria posteriormente haber hecho una transferencia del flexor al calcáneo. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita van a hacer otra pregunta. Claro. Bueno, yo digo, Sí, todo lo comentamos aquí en las mesas y pues esos abordajes a calcáneo están súper complicados, ¿no? Pareciera que esa herida jamás iba a cerrar. No sé si, digo, después del aseo, alguna recomendación para manejar estas heridas tan amplias. Sabemos que la piel arriba del calcáneo es súper sensible, algo que usted nos recomiende para nuestro manejo Claro. tipo de Bueno, caso. el calcáneo, sabemos que es una piel sumamente especial. De hecho, desde que lo operamos una fractura hasta una lesión traumática como una osteomelitis, es el extremo cuidado, ¿no? El ayudante de tenerlo, como les digo yo a mis recientes, aquí no es cadera, aquí no es fémur, es muy gentil la tracción. El apoyarse mucho de presión negativa, ¿no? Esto tiene uno a veces la menosprecia, no nos gusta porque hay que estarlo cambiando, pero ayuda mucho. Em, yo el tip que les daría es colocar la presión negativa hasta tener un buen tejido de granulación y siempre de preferencia buscar un cierre primario, pero también la invitación es, así como les dije que tengamos un buen infectólogo, tener un buen amigo ortoplástico o cirujano plástico que le guste hacer esto, no de los que andan poniendo gomas nomás, porque tengo otros casos, digo, aquí mostré los que se logró hacer un cierre primario y completo, pero saber en qué momento rotar un colgajo, o sea, porque también no aferrarnos a la idea de que con pura presión negativa va a cerrar. Aquí, gracias a Dios, todos los que les mostré van dando muy bien. Pero la recomendación es eso, una buena sistema de presión negativa que granule, saber utilizar bien las esponjas, cuando poner una esponja blanca, una esponja gris o ambas. Y bueno, lo que les contaba yo en lo personal, ese tipo de cierres los hago con nudos de afrontamiento antitensional, que es como un sarnoff anclado, donde la presión cae completamente en el hilo, como una especie de winch. Y normalmente suele ir bien, ¿no? Pero si vemos que una herida te está tardando más en cerrar y va a comprometer nuevamente tu limpieza de tu hueso, pues saber pedir ayuda o hay gente, cada vez más hay gente de cirujanos jóvenes preparados con ortoplástica. Acá en Guadalajara contamos con unos cuantos que nos han funcionado bien. Pero esa sería la recomendación. Extremo cuidado desde el tratamiento inicial de las heridas. Igual en los aseos, pues si se fijan, digo, el aseo tiene que ser amplio, agresivo y todo, pero pues tampoco lastimando la piel, ¿no? Que es nuestra cobertura biológica. Muchas gracias. Al parecer ya no hay preguntas ni en YouTube ni en la sala. ¿Hay una más? Ah, entonces, pues le agradecemos mucho, doctor Luis. No, al contrario. Esperamos, si no es este año, el siguiente año, que nos visite por acá. Una Con excelente mucho gusto. plática. Eh, y agradecemos a FEMECOT y damos por terminada la sesión de julio aquí en el Colegio de Ortopedia de San Gracias a Luis ustedes Potosí. por la invitación. Estoy a sus órdenes, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Saludos a todos. No, es que, no, es que quiere proyectar unos videos. Ah, no, Ahí, es que puedo.